Un saludo a todos. Somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, a cargo del magíster Vladimir Chávez. El día de hoy les presentaremos un tema fundamental en el análisis del flujo de fluidos en medios porosos, el principio de superposición. Nuestra agenda es la siguiente. Primero, fundamentos teóricos del principio de superposición. Luego, presentaremos el script que hemos desarrollado explicando su estructura y cómo se implementa la superposición en un entorno computacional. Posteriormente analizaremos un caso práctico para entender cómo este principio se aplica en situaciones reales. Y finalmente presentaremos nuestras conclusiones. A continuación, mi compañera Grace. El principio de superposición es capaz de resolver problemas complicados que otras ecuaciones o métodos no pueden abordar fácilmente, descomponiendo sistemas complejos en partes más simples que son más sencillas de resolver. Es como si pudieras descomponer un sistema en partes más pequeñas, resolver cada una por separado y luego sumarlas para obtener una solución completa, por lo cual es capaz de adaptar el efecto de múltiples fuentes, ya que en un yacimiento con varios pozos de petróleo produciendo a la vez, este principio permite calcular la caída de presión en cualquier punto del yacimiento como la suma de los efectos individuales. Por ejemplo, si tienes tres pozos produciendo simultáneamente, se debería calcular la caída de presión generada por cada pozo mediante ecuaciones de flujo, en donde la caída de presión causada por un pozo es igual al caudal, factor volumétrico, viscosidad sobre la permeabilidad por el espesor, todo esto multiplicado por el logaritmo de la permeabilidad por el tiempo en horas, sobre la porosidad, viscosidad y compresibilidad total, radio del pozo al cuadrado, menos 3,23 más el 0,87 del factor Skin, es decir, del daño del pozo. Otro problema que es capaz de resolver es la variación de caudal con respecto al tiempo, ya que cuando un pozo cambia su tasa de producción con respecto al tiempo, este principio permite calcular el efecto acumulado de estos cambios en la presión del yacimiento. Primero, separa el historial de producción en intervalos de tiempo, es decir, en donde las tasas son constantes. Por ejemplo, si un pozo produce 100 barriles por 2 horas, 70 por las tres siguientes, 150 por 5 horas y 85 por las últimas 5 horas, la tasa de cambio total ejercida por el total de 15 horas es la suma de los cambios individuales generados en cada intervalo de tiempo donde el caudal es constante. En este caso, serían 4. Usando ecuaciones de flujo similar a la presentada anteriormente, se calcula la caída de presión. Sin embargo, para este caso, se toma en cuenta la variación de caudal durante cada periodo de tiempo. Finalmente, la presión total es la suma de las caídas de presión generadas por cada intervalo de tiempo individualmente. Efecto de las fronteras. Los límites del yacimiento pueden ser impermeables como barreras de flujo o permeables como contactos de fluidos. Este principio, combinado con el método de las imágenes, permite modelar el efecto de estas fronteras en la caída de presión del yacimiento, por lo cual se identifican las fronteras determinando su ubicación y el tipo de frontera, permeable o impermeable, ya que se deben crear pozos imaginarios colocados a una posición simétrica respecto al pozo real. Si la frontera es impermeable, se toma en cuenta la misma tasa de producción y, con una tasa opuesta, si esta es permeable. Se usan ecuaciones de flujo para calcular la caída de presión causada por cada pozo, real e imaginario, donde se utiliza la misma ecuación presentada anteriormente, pero esta vez menos el caudal, factor volumétrico, viscosidad sobre la permeabilidad por el espesor y todo esto por una función EI de X, la cual describe el comportamiento del yacimiento en función del tiempo y la distancia desde el pozo. Para calcular el factor X se deben tomar en cuenta la porosidad, viscosidad, compresibilidad total, dos veces el radio al cuadrado sobre la permeabilidad y el tiempo. A continuación, mi compañero Jordan presentará el desarrollo de un script en el cual se simula la interacción de múltiples pozos, esto con el objetivo de comprender de forma clara y práctica el principio de superposición. Ahora sí, vamos con el ejercicio práctico, ejemplo que fue sacado del libro de Tarek Ahmed de Ingeniería en Reservorios, donde plantea calcular la caída de presión en un pozo teniendo en cuenta la interacción de los pozos cercanos. En este caso nos enfocaremos en calcular la caída de presión de fondo fluyente en el pozo 1. Para hacerlo de manera muy sencilla, vamos a nuestra hoja Excel, que nos servirá para ingresar los datos a nuestro script. El ejercicio originalmente contenía la interacción de tres pozos. Sin embargo, hemos programado para poder calcular la caída de presión de fondo fluyente por la influencia de más de dos pozos.
Esto nos da la flexibilidad de elegir cuántos pozos queremos que interactúen. Pueden ser 2 pozos, 4 pozos o incluso 5 pozos. En este caso lo dejaré en la interacción original. Gracias a este programa podemos calcular de manera más ágil la caída de presión total en el pozo 1. Para resolver el ejercicio disponemos de la siguiente información. En este apartado de aquí tenemos la tasa de producción de todos los pozos que tenemos en el ejercicio. Por ejemplo, la tasa de producción para el pozo 1 es de 100 barriles estándar por día, el caudal de producción para el pozo 2 es de 160 barriles estándar por día y de igual manera para el pozo 3 de 200 barriles estándar por día. En este lado de acá tenemos las coordenadas, es decir, la ubicación que van a tener nuestros pozos en el script con su respectivo distanciamiento. Por ejemplo, el pozo 1 tendrá coordenadas de 700 en X y 500 en Y. Y de igual manera el pozo 2 estará en coordenadas de 302 en X y 400 en Y. Y así sucesivamente para los otros pozos. Por este apartado de acá tenemos todos los datos necesarios para que MATLAB pueda realizar nuestra programación. Tenemos una presión inicial de 4500 psi, un factor volumétrico de 1.2 barriles sobre barriles estándar, una comprensibilidad total de 2 por 10 a la menos 5 psi a la menos 1. Tenemos un daño en el pozo de menos 0.5, un espesor de 20 pies, una porosidad de 0.15, una permeabilidad de 40 milidarcis, un radio del pozo de 0.25 pies, una viscosidad del petróleo de 2 centipoise y un tiempo de producción de 15 horas. De igual manera, tenemos que tener en cuenta las fórmulas que se utilizará en el cálculo para las caídas de presión en nuestro script. Por ejemplo, para calcular la caída de presión en nuestro pozo, tomando en cuenta la producción de este mismo, utilizaremos la aproximación logarítmica a la solución de la función EI, es decir, esta fórmula de aquí, que utilizará datos de nuestro ejercicio previamente explicado. También vamos a necesitar calcular la caída de presión en este mismo pozo, pero tenemos que tener en cuenta la interacción que va a tener este pozo de aquí con este pozo de acá. Entonces, para estos casos se hace uso de la función EI, ya que la aproximación logarítmica no se puede utilizar porque estamos calculando la presión a un distanciamiento, es decir, este distanciamiento que va a tener de pozo y pozo. Para estos casos se usa estas fórmulas, en donde viene incluido la función EI. Pero cuando utilicemos esta función van a tener ciertas restricciones. Primero calcularemos el x. Y respecto a este x tendremos las siguientes condiciones. Por ejemplo, para un x menor a 0.02, tenemos que y se puede calcular como logaritmo natural de 1.78 por x. Y para x entre 0.02 y 10.2, utilizaremos las tablas como las de aquí, que buscaremos nuestro valor de y de manera manual. Y por último, para nuestros x mayores a 10.2, se puede considerar que y es 0. Una vez mencionado esto, podemos ir a nuestro programa, en donde se puede observar que tiene varias secciones. En la primera sección se usa para importar nuestro documento Excel, que en este caso sería el documento que previamente se explicó para que el programa lo pueda leer. En esta sección de aquí se observan los datos que fueron importados de la hoja de Excel, que están en este apartado de acá. Aquí aplicamos la fórmula previamente explicada para calcular la caída de presión total en un punto y visualizar el resultado. Y en toda esta sección de acá, aquí se hacen los cálculos para la caída de presión en un punto, pero se tiene que tener en cuenta la interacción de los pozos a su alrededor. Entonces tenemos que considerar las condiciones de la función EI, cosa que el programa ya lo hace en esta sección. Entonces, de esta manera nos ahorra un montón de tiempo si lo realizaríamos de manera manual. Las ventajas de nuestro script es que nos permite visualizar los resultados de manera más clara y profesional, además de realizar los cálculos de forma instantánea. Definimos, por ejemplo, entonces por esa razón es que en esta sección de aquí nos ayuda para definir los títulos, los ejes, las leyendas, los colores y las grillas, para que la gráfica sea más comprensible y atractiva. Entonces, para finalizar, podemos ver el resultado final, en donde se puede ver el script con su respectivo distanciamiento, tomando en cuenta las coordenadas que se puso en Excel con su respectiva profundidad.
Es por esto que la aplicación del principio de superposición en ingeniería en reservorios y en la industria petrolera en general nos permite analizar de manera más eficiente el flujo de fluidos en el yacimiento, especialmente cuando consideramos múltiples pozos. Por eso la programación es una herramienta clave para resolver problemas operativos en esta industria y optimizar la toma de decisiones. Espero te haya gustado esta explicación y te haya sido útil. A continuación, mi compañera Ginette realizará una sensibilidad para demostrar la aplicabilidad de nuestro script. Ahora les presentaré algunas variaciones que se realizará en el ejercicio, considerando que ya conocemos la función de cada sección del código y que el objetivo de estas sensibilidades es el mismo, es decir, para calcular la presión de fondo fluyente y la caída de presión total del pozo 1 con la influencia de los demás pozos existentes. Para esto se presenta nuestra hoja de Excel en la cual se encuentra la data que fue exportada hacia MATLAB. En este caso se visualiza el ejercicio que ya fue explicado por mi compañero anteriormente. Entonces, la primera variación que haremos aquí será la de la permeabilidad. Aumentaremos a 60 milidarcis. Esto debido a que con mayor permeabilidad, la caída de presión será menor. Entonces, tenemos en cuenta este valor referencial que es de la caída de presión con 40 milidarcis, 273 para el pozo 1 y la presión de fondo fluyente de 4226. Guardamos el archivo y ponemos a correr el programa. Claramente se puede corroborar que la caída de presión en el pozo 1 es de 191 psi y la presión de fondo fluyente de 4308. Ahora variaremos lo que es el factor de daño, skin. Vamos a aumentar de menos 0,5 a 1. Guardaremos el archivo y ejecutaremos nuevamente el programa. Esto debido a que disminuir el daño skin implica disminuir la caída de presión. En este caso, como aumentamos el factor de daño, por supuesto se puede observar una caída de presión total en el pozo 1 de 233 psi. Asimismo, se lo observa en nuestra data de Excel. Ahora, para hacerlo más interesante, cambiar estos valores claramente es modificar la cantidad de datos usados y por lo tanto los cálculos de presión de fondo fluyente. En este caso vamos a variar el número de pozos con datos aleatorios. Vamos a poner 5 pozos con caudales de 450 y 600 barriles por día. Además, hay que tener en cuenta que tenemos que poner la ubicación de los pozos en coordenadas X, Y, Z, considerando que para nuestro caso Z es igual a 0 para todos los pozos. Colocaremos coordenadas de 400, 700 en Y, 900 en Y para el pozo 5 y 500 en X para el pozo 5. Guardaremos el archivo y pondremos a correr el programa. Como se puede visualizar aquí, hay un aumento de la caída de presión en el pozo 1. Asimismo, se visualiza en el Excel. Esto debido a la influencia de demás pozos existentes. Quiere decir que a medida que haya más pozos existentes alrededor del pozo 1, mayor será la caída de presión. Además, aquí podemos observar el gráfico donde se encuentran los 4 pozos adicionales respecto del pozo 1. Es importante mencionar que la caída de presión en el pozo 1 que genera este resultado considera su propia producción como la influencia de la producción de los demás pozos, como se demuestra en el principio de superposición. Conclusiones del ejercicio. Como primera conclusión tenemos automatizar cálculos complejos. La programación de scripts optimiza y automatiza cálculos complejos. Elimina la necesidad de tablas y operaciones manuales. La integración de funciones especializadas simplifica el análisis de presión en pozos, mejorando la eficiencia del proceso. Como segunda conclusión tenemos modelar pozos en tiempo real. El uso de scripts permite modelar pozos en tiempo real, ajustando coordenadas y condiciones para obtener cálculos precisos adaptados a distintas necesidades. Además, su capacidad para manejar fórmulas directamente evita errores causados por pérdidas de decimales comunes en hojas de cálculo. Como tercera conclusión tenemos ajustar su modelo a realidad operativa. Su versatilidad permite modificar datos dinámicamente, ajustando el modelamiento a la realidad operativa,
Asimismo, su capacidad de visualización 3D ofrece una representación más clara de la distribución de pozos. Con esto facilitamos la interpretación de resultados. En conclusión, después de realizar todo el ejercicio por script, me permite entender que la programación de scripts es una herramienta esencial en la ingeniería del petróleo, optimizando cálculos, mejorando la precisión y agilidad a la hora de la toma de decisiones dentro de la industria.